Seguimos. ¿A quiénes les hablaba el Señor por parábolas? Hay un segundo grupo que el Señor les habla por parábolas. Marcos capítulo 3, versículo 20 al 22. Póngale cuidado a eso. Vamos a hacerlo hasta el 23. Marcos 3, 20 al 23. Dice Marcos capítulo 3, versículo 20 al 23, que se agolpó de nuevo ¿quién? De modo que ellos ni aun qué. Imagínense esto, hermanos, imagínense esto, que las multitudes llegan tanto a seguir a Jesús que ellos no podían comer pan. Y a veces nosotros decimos: oh hermano, el evento, gloria a Dios, evangelístico que tuvimos fue tan tremendo durante ese mes. Comíamos ni dormíamos. Claro que a los meses después el pastor se muere de paro cardíaco, porque las multitudes desgastan. La gente que es multitud le quita a uno la energía, la fuerza. Los que son discípulos le sostienen como Moisés los brazos al hombre de Dios para que se mantenga en pie y siga su trabajo. No podían comer ni a un pan. Oh, gloria a Dios, tanta gente que ni podían comer pan. Eso no es bueno. Usted lo puede leer de manera buena, pero yo no leo ese texto de manera positiva. Se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando los oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían: está fuera de sí. ¿Ah? Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Y habiéndolos llamado, les decían ¿qué? En parábolas. El siguiente grupo al que el Señor les hablaba en parábolas era ¿a quiénes? A los religiosos, escribas, fariseos, doctores de la ley, ancianos, parte de la casta religiosa. Jesús les hablaba en parábolas. Escriba esta frase: el que no transiciona, tradiciona. Voy a escribirla aquí. El que no transiciona, tradiciona y traiciona. Miren, hermanos, hace ya 40 años alrededor, yo soy de Jesús. He predicado por muchas partes del mundo, desde Grecia, África, Estados Unidos, América Latina, aquí en Europa. Llevo 40 años predicando el Evangelio. Y veo una generación que es el resultado de un evangelio que se empezó hace 40 años, que se mantiene hasta el día de hoy, de tal manera que la iglesia evangélica está terminando como la iglesia católica, un gran monstruo institucional religioso que por causa de no transicionar en el entendimiento de la revelación ha caído en una tremenda tradición. Y déjeme decirle algo que estoy enseñando en muchas partes de América Latina. Nuestra iglesia evangélica cada vez más es de corte tradicional y de corte supersticioso. Hemos dado a luz a una generación de religiosos evangélicos. Son muy buenos evangélicos, pero muy malos cristianos. Se peinan bien, se visten bien, se cortan bien la barba, andan derecho, vienen aquí, gloria a Dios, amén, aleluya, y afuera son unos improductivos. El sistema se los come vivos.
Déjeme hacer una diferencia. Póngame bien cuidado lo que voy a decir. Usted es un religioso cuando convierte reglamentos e ideas humanas en leyes que Dios no ha establecido. Y hoy día estamos más pendientes si los dogmas que nos enseñó la iglesia evangélica se cumplen. No nos importa si realmente la gente está entendiendo la revelación de la palabra de Dios. El salto que su pastor ha estado dando últimamente no es un salto que él está dando por antojo. Es lo nuevo que Dios ha iniciado porque hay una nueva etapa dentro del programa de Dios. Esta generación que inicia, ahí me están grabando, dentro de 30, 40 años, alguien me tiene que estar escuchando. Dentro de 30, 40 años no se llamará esta generación de evangélicos, sino de entendidos. Dios está levantando una generación de entendidos, no de religiosos evangélicos dogmáticos, llenos de tantas leyes dogmáticas. Y hemos dado a luz una generación que más se dedica en las reuniones a saltar, a gritar y a cantar que a entender revelación. Aquí venimos, aleluya, gloria a Dios. Y allá afuera somos improductivos. No estoy hablando de que usted peque y haga tonterías, no. Estoy hablando de que usted no produce. Usted no es un ser pensante. Voy a hacer un paréntesis para decirles algo. Proverbios capítulo 1, versículos del 1 al 4. Por favor. Proverbios 1 del 1 al 4. Me van a subrayar 4 versículos, 4 verbos en infinitivo. Ahí. Proverbios está en el Antiguo Testamento, por si acaso usted de religioso sabe dónde está el reglamento tal del estatuto tal. Porque hay hermanos que a uno lo trabajan es con el estatuto de la organización. Pero con el entendimiento de la escritura, nada. Yo sé que usted no me va a querer de aquí en adelante, porque ¿qué le podemos hacer, hermano? Bueno, gloria a Dios. Mire lo que dice Proverbios capítulo 1, versículos del 1 al 4. Hablando del sabio Salomón, precisamente de ser una persona entendida y productiva en esto que estamos hablando. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, versículo 2. Para entender, subraya entender, sabiduría y doctrina. Y para conocer, subraya conocer, razones prudentes. Para recibir, subraye recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Cuarto, para dar, subrayeme dar, sagacidad a los simples. Vamos a dejarlo ahí. Mírenme aquí en al tablero. ¿Cuál es el primer verbo? Entender. El segundo, conocer. El tercero y el cuarto. Míreme aquí al tablero. Míreme aquí al tablero el proceso que hay ahí de parte de la sabiduría de Salomón. Nadie puede dar si no ha recibido. Nadie puede recibir si no ha conocido. Nadie dice que ha conocido si no ha entendido. Para poder usted conocer tiene que entender. Para poder recibir tiene que conocer. Y para poder dar tiene que haber recibido. Y eso no tiene que ver con eso de aleluya, Señor, tócame. Oh Padre, lléname de tu sabiduría. Aquí estoy como un recipiente. Oh Padre, lléname. Oh gloria, gloria. Y te vas al suelo. Ojalá te des un golpe bien fuerte. Ninguna parte de la Biblia usted encuentra esas tonterías. Aquí es usando nuestra capacidad de
entender, para conocer. Y cuando usted conoce, recibe. Y cuando usted recibe, da. Usted no puede dar lo que no ha recibido, y usted no puede en realidad decir que ha recibido, porque es que usted no conoce, y usted no conoce porque no ha entendido. Lo más tremendo de todo esto es lo que dice Jeremías 9, 23 y 24. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni el rico en sus riquezas, ni el valiente en su valentía, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. Lo que el Señor está demandando de nosotros es que le entendamos. Y Daniel capítulo 12, versículos 3 y 4 dice que los entendidos resplandecerán. No que andarán con un bombillo en la cabeza, sino que finalmente los entendidos somos los que tenemos que gobernar en Milán. Tenemos que estar en la política, que tenemos que ser dueños de empresas, tenemos que crecer y prosperar en nuestro entendimiento, llevar a nuestros niños a las universidades, dejar de ser ignorantes. Oh, pastor, que es que este mundo lo mandan y gobiernan los impíos. Porque nosotros hemos decidido. Hermanos, nacemos ignorantes. Tenernos así es nuestra responsabilidad, nuestra irresponsabilidad y nuestra falta de disciplina. Tenemos que leer, investigar, entender, prepararnos y ser como hombres como José, que se avecinaba una tremenda hambruna y fue capaz de administrar todo lo que recibieron en el tiempo de la abundancia. Ser como Daniel, que estuvo mínimo delante de 2 reyes en los imperios más poderosos del mundo. Estuvieron ahí presentes para guiar a los reyes. ¿Dónde estamos nosotros? Recogiendo patatas, recogiendo naranjas. Porque Dios quiere. Oh, es que es la voluntad de Dios que yo esté aquí cuidando a este viejito que todos los días se orina y yo tengo que irlo a limpiar. Amén, porque usted está luchando ahí, pero su hijo no tiene que seguir ahí. Su hijo tiene que ser no el que recoge las naranjas, sino el dueño de la empresa donde usted trabajó recogiendo las naranjas.